momento de la lucha al narcotráfico, si va a volver, o por lo menos lo va a intentar desde algún otro ángulo, ¿no? Por estos días ha vuelto a ponerse sobre la mesa el tema de, bueno, el prohibicionismo, si debiéramos permitirnos dar el debate de la liberalización, ¿no? Porque otrora ni siquiera se podía hablar de eso. ¿Su opinión, Radio? Los usos de drogas pueden ser buenos o malos. Pueden ser problemáticos o no problemáticos. Exacto, sí. Asociados con el crimen organizado siempre son problemáticos. Y la asociación entre drogas y crimen organizado, el parto, es la prohibición, ¿no? Eso es. Bien, pero también cuando se empieza a hablar de esto, enseguida alguien salta y dice, no tiene sentido ni hablarlo cuando no es una decisión que pudiera llegar a tomar un país aisladamente, ¿no? Porque obviamente esto requeriría de consenso a nivel regional, internacional. Entonces ahí queda todo estancado, ¿no? Yo insisto en preguntarle esto. Tenemos que seguir pensando en, o podemos darnos el lujo de, vamos a decirlo primero nosotros, darnos el debate interno, o hay que postergarlo. Ya pasó, ¿no? Con el tema del cannabis, Uruguay fue pionero en el mundo. Y hoy Canadá tiene regulado el cannabis, República Checa tiene regulado el cannabis, Alemania. Malta tiene regulado el cannabis, Luxemburgo tiene regulado el cannabis, y ahora Alemania tiene regulado el cannabis y otros países lo están debatiendo. Que si no lo hacen todos no se puede hacer, es la mejor trampa para no hacer nada. Eso es una cosa que... Pero ¿cómo imagina un...? Yo entiendo, sí. Pero una cosa es el mercado del narcotráfico que tiene a la marihuana como objeto de intercambio y está el mercado que tiene a la cocaína de intercambio. Entonces, ¿es lo mismo hablar de una cosa u otra? Y las drogas sintéticas es otra capítulo más, por eso, entonces... Mira, yo creo que el norte tiene que ser la desprohibición, pero eso no quiere decir que hay que liberalizar todo hoy. No, hay que pensar cuidadosamente cada medio paso. Y no quiere decir que mañana compramos cocaína en el supermercado, no quiere decir eso. Lo que hay que pensar... Tampoco me la vendan a la farmacia, porque si no también, ¿no? Lo que hay que pensar es cuidadosamente cuál es el medio paso siguiente que hay que dar y analizarlo y testearlo durante tiempo, porque la prohibición es un camino que se inicia fácil y se sale difícil. ¿Por qué? Porque el día que nosotros decidimos conscientemente prohibir, aprovecho para decir, nadie le preguntó a nadie en qué país funciona la prohibición. El día que nosotros conscientemente decidimos prohibir, inconscientemente decidimos regalarle el negocio más lucrativo de la historia a los criminales. Y ahí, después que lo tienen, no lo sueltan. Y entonces por eso hay que ser muy cuidadoso en cada paso. Bien. ¿Cuál sería su primer medio paso? Porque usted habla de medios pasos. Yo estoy pensando que en el mundo ya están investigando el uso de las sustancias psicodélicas para uso médico, para el tratamiento, y me parece que eso es una cosa que tenemos que indagar. Ya se está utilizando el MDMA y la psilocibina. Canadá está investigando, Australia está investigando, Estados Unidos están investigando. Perdón, ¿esas son las pastillas famosas? No, la psilocibina es lo que tienen los hongos. No, el MDMA es el éxtasis. Si me refiero, ahí va, a ese tipo de sustancias. Sí, claro. Que puedo estar sumamente equivocada, pero en el uso recreativo son las fiestas electrónicas y todo esto. Bueno, que aprovecho para decir, lo que yo estoy proponiendo es que nosotros investiguemos eso y lo utilicemos por uso médico. Hoy en el Uruguay hay miles de personas cada fin de semana que utilizan esas sustancias en las fiestas electrónicas, ¿no? Pero que miles de personas en cada fiesta, ¿no? Eso es un dato de la realidad, no es que alguien promueva o que alguien sugiera, es lo que pasa. Sí. Entonces... Digo porque mañana capaz que estudiamos la posibilidad de esto y dice, ay, por culpa de esto que se drogan los muchachos. No, no es por culpa de nada. Las drogas son un dato de la realidad. Quiere evitarse dilemas que sí pasaron con la marihuana, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Hasta ahí. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves, Alfredo? Yo creo que... ¿Te asusta o te parece que hay que enfrentar estas cosas? Yo creo que hay que... Lo del prohibicionismo está clarísimo que no ha servido y la guerra, lo que se ha gastado y se gasta en combatir el narcotráfico es un pozo negro, ¿no? Es decir, se tira. Y eso es un gran negocio aparte, ¿no? Porque hay mucha gente que está lucrando. La construcción, los bancos, etcétera, etcétera, lucran mucho con el tema del narcotráfico, porque la guita del narcotráfico por algún lado va. O sea que prohibir, en definitiva, creo que estás favoreciendo a un determinado sector que no lo puedes combatir. Se ha demostrado que incluso gobiernos han sido prácticamente cooptados por el narcotráfico. O sea que para mí lo de la liberación o la legalización.
legalización, no, sí, o liberalización, no sé cuál es el concepto. Ahora, lo que me parece que nos está faltando es la otra pata, ¿no? ¿Cuál? Es decir, porque drogas existieron siempre en el mundo. Históricamente, que yo sepa, desde la antigüedad. Yo no había nacido por las dudas, digo, pero me contaron. Pero creo que el consumo se ha masificado de una forma en los últimos... Y no sé si es producto solo del prohibicionismo. No. Yo ahí no lo tengo tan claro. Yo creo que hay una especie de estímulo. Como hay estímulo al consumo, hay estímulo al whisky, hay estímulo a los psicofármacos, hay estímulo a las drogas en general, como una forma de liberarte, de ser más feliz. ¿Vos decís que poner una carpa de achique en una fiesta es una forma de estimular o promover? No sé si es una forma de estimular o promover, pero yo me parece que lo que le falta es campañas educativas con respecto a que vos no tenés que tomar un whisky, tomar una pastilla de éxtasis o fumarte un porro, darte una anilla de marihuana para ser feliz o divertirte. Y creo que hoy por hoy mucha gente lo asimila una cosa con otra. Y de ahí pasar al consumo problemático, hay miles de personas que pasan al consumo problemático, hay muchas que no, pero otras que sí. Y yo lo discuto familiarmente, con amigos, etc. Yo soy antidroga de cualquier etiología. ¿Tá? No consumí nunca ni consumiré nunca nada. Digo, y me parece que no preciso para divertirme algún tipo de estimulante. Y hay gente que si no se estimula con whisky o con cocaína, parece que no es feliz. Y creo que ahí nos está faltando... Te diré que capaz... Y creo que ahí nos está faltando... vas a venir siempre así, capaz que alguna cosita de algo podría... No, pero digo, me parece que lo que está faltando es campañas educativas con respecto a que no precisás estimulantes para estar bien. Y creo que en eso estamos fracasando. Si te entendí bien, lo que propones es, por un lado, el camino de la despenalización, o llamarle porque como el otro quiera, fracasado. pero de la mano con Claro. algo que no se vaya a tomar como que entonces viva la pepa. Claro, educame a la gente, ¿viste? A ver, Fer, la más joven, ¿qué pensás? Sí, yo en esto varias cosas. Esto que mencionaba Alfredo de porque una cosa no funcionó, probemos la otra. Si bien soy de las que se inclinan a ver cómo funcionaría, pero con estudios que lo sustenten, con pruebas que demuestren que es un camino, o capaz de a medio pasito y también midiendo el éxito o el fracaso de las políticas. No me parece que tengamos que hacer una cosa porque lo otro clarísimamente fracasó, si bien creo que es una opción. Yo creo que como sociedad tenemos un problema, y me incluyo en ese problema, que cada vez que pensamos en el problema del consumo de distintos tipos de drogas, viene más por el lado a la vinculación con la inseguridad, con la violencia, con la criminalidad, y no logramos pensar el consumo de drogas como algo mucho más cotidiano, mucho más presente y que puede representar distintas cosas en una sociedad. Yo creo que, si bien obviamente no radío que está muy comprometido con este tema claramente, pero creo que la sociedad cada vez que habla y que busca alternativas lo hace por una cuestión vinculada a la seguridad pública. Y me parece que eso es uno de los grandes primeros errores que tenemos, que me incluyo en esa lógica o quizá ese impulso de preocupación. Muchas veces cuando problematizamos la seguridad pública vinculamos a temas de consumo y de adicciones, en vez de entenderlo como algo más grande, que me parece que ahí también estamos perdiendo un poco la pisada del mundo que significa las drogas. Pero ahí la estás mirando, el consumo de drogas, desde la realidad exclusivamente de uso problemático. Bueno, por eso... Y hay todo un mundo de gente que consume drogas que no lo hace adictivamente, por eso te lo estoy diciendo. Yo creo que abusivamente. ese es uno de los primeros grandes pasos que tenemos que encarar. Lo vemos como... Lo encaramos desde lo problemático. Pero desde lo problemático, claro, creo lo que señalo querés- parte, ¿no? Pero es que yo me hago Por eso. cargo de ser parte de ese problema y de verlo así. Sí. Y de que mi preocupación sea por esas consecuencias. Yo lo asumo. Están las consecuencias. Las primeras, las que interpelan a qué pasa en esta sociedad, que hay gente que necesita ese escapismo y termina preso ¿no? en esa jaula de la adicción, que es espantosa. Bien, pero también es cierto que el tema del tráfico de las sustancias
está matando gente en todo el mundo, más allá de la sustancia. Exacto, pero lo el seguimos crimen vinculando organizado, y no lo podemos negar eso. Capaz que no me expliqué bien, pero digo que en vez de verlo como el consumo general de distintos tipos de drogas, me preocupa y nos preocupa porque genera problemas en cuanto a adicciones y porque genera problemas en la seguridad pública. En vez de verlo como algo mucho más grande como lo que en realidad es. Ojalá algún día pueda llegar a verlo desde otro lugar. Hoy me hago cargo de que mi preocupación proviene desde ese lugar, aunque soy consciente de que para superarlo, para trabajar como se debería, tendría que lograr salir de Por ejemplo, entonces la de ese medida lugar. de que venga una oficina de la DEA nuevamente aquí, ¿no sería un camino? Sí, te digo que es lo que más me preocupa, a mí es eso. Y dejo como por fuera todo el resto del mundo. Bien. ¿Qué pensás vos? A ver, yo creo que es un tema que tiene muchas aristas y hay que ser muy cuidadoso en cómo se maneja. Porque una cosa es el consumo ocasional o el consumo que puede tener una persona controlado, por llamarlo de alguna forma, cuando está registrado y demás. Y otra cosa es el consumo problemático. Y las Pero grandes... ambos le compran al mismo narcotraficante. Claro. Pero Y para, enriquecen a los mismos. no, pero el volvemos a problema hablar de- son las consecuencias. A ver, nosotros tenemos un severo problema para responder la atención de las personas que tienen un consumo problemático y basta con ver los familiares de esos que tienen consumo problemático y no pueden sostener los tratamientos privados. Porque vamos a ser sinceros, lo que cubre el FONASA es una curita en una fractura. Entonces creo que si vamos a cuestionarnos, no hablemos de liberación, hablemos de legalización de algunas sustancias. Sí tenemos que tener previsto, bueno, cómo vamos a tratar a las personas que caen en el consumo problemático, porque si no vamos a generar un daño a la interna de los grupos de las personas con las que conviven. Ese es un tema. Y el segundo tema que a mí me preocupa es, si nosotros solitos, con 3 millones de personas, encaramos esto, tenemos vecinos y nos vamos a convertir en un país problema para los vecinos. Porque ya hoy somos un país de tránsito y no estamos gestionando bien eso. Acá nos importa más tener un escáner para lo que entra, no sea cosa que venga contrabando, pero lo que sale no tenemos para revisarlo. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar con esto? ¿Nos vamos a dejar que nos rotulen como un narcoestado? Entonces, creo que hay distintas aristas y es un tema serio. Creo que sí hay que hacer campaña de... mirá, si vas a consumir esto, tiene estas consecuencias. Entonces, hacelo controlado. En otros Tiene países, que haber un sistema de salud que contenga y pueda rehabilitar a las personas que caen en la adicción. Hay lugares donde si vos querés consumir, te dan el lugar, te dan la jeringa, te dan... Bueno, ¿acá tenemos la infraestructura para eso? Yo creo que no. Nuestro sistema de salud tiene muchas deficiencias para medicamentos de alto costo, no digamos para este tipo de cosas que son recreacionales. Okay, pero yo propongo que el debate de hoy no seamos tan analíticos y pensando en cómo se va a implementar, reglamentar. Primero demos el debate teórico, ¿no? Entonces yo creo que si me no, preguntás eso, creo que hoy no están dadas las condiciones, porque creo que mucha gente cae en el consumo problemático porque hay un tema atrás de salud mental que no está siendo atendido. ¿Vos? A mí me parece una discusión súper interesante. Ay, qué suerte, porque si no nos cambiabas el súper tema. interesante, ¿viste? Menos mal. Me encanta esta discusión. Y sigo mucho el planteo de Radio, lo comparto, además, comparto el enfoque de poder discutir en el espacio público el dilema del prohibicionismo. Es una discusión importante, en general hay una cosa que pasa, eso que decía Fernanda, que también nos pone en el escenario de la moral, ¿no? Y de que cada uno, porque nadie quiere salir a decir si yo consumo algo, X cosa. La gente no lo dice en el espacio público porque todavía tiene un estigma muy importante el consumo en este país. Creo que en todo el mundo. Creo que cuando hablamos de las drogas y el consumo de drogas hay que agarrar el espectro grande. Alcohol, y que etcétera. cada uno venga y diga, no, yo no consumo nada. Ni antidepresivos, ni ansiolíticos, ni alcohol, ni tabaco, ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna otra cosa, ¿no? Porque siempre nos centramos en general en lo que... El chocolate no cuenta, ¿no? Bueno, depende café, cómo, depende el café. cuánto, ¿no? El café, el mate. Sí. Entonces digo... Igual hay yo muchas cosas señalaría que la única diferencia, que no es nada menor tampoco, que hay drogas o sustancias que vos podés consumir, tabaco, por ejemplo, ¿no? O otras Yo le vengo un año remándole a la lucha contra el tabaco. Es ¿La dificilísimo. empezaste? Bueno, ¿Eh? bien, te felicito. Pero el punto es, yo la gané y la perdí, la volveré a dar Bueno, en algún yo también, momento. perdí muchas veces. Pero una cosa es cuando vos consumís algo que te puede hacer daño, que te va a hacer daño, a vos exclusivamente, y otras son sustancias que
como realmente interfieren mucho con tus sentidos y con tu forma ¿no? con tu psiquis y demás, termina haciéndole daño al entorno. Bueno, pero yo te pongo el ejemplo en eso, por ejemplo, de los antidepresivos. El consumo de antidepresivos no regulados en este país es enorme. Terrible también, ¿No? sin duda. ¿Y eso por qué? Bueno, porque también me parece que esta discusión se encaja en la subjetividad de las personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vivís? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Cuánto sentido le das a tu vida? ¿Cuánto valor le das a tu vida? Y cuando lo recreativo pasó de ser recreativo y me divierto y preciso tomarme una cerveza porque terminé la noche, o me quiero fumar un porro porque terminé de trabajar y me quiero relajar, y eso me parece que es algo que está validado, aunque no lo digamos mucho, o cuando yo necesito del consumo de la sustancia para la vida permanente. Yo creo que el prohibicionismo como estrategia ha sido una estrategia fracasada, porque la gente no es que no consume porque las cosas estén prohibidas. De hecho, nosotros en el consumo de cocaína tenemos un problema porque nos pasamos hablando de la pasta base, porque nos encanta hablar del consumo de la pobreza, ¿no? Pero después, el consumo de la clase alta no lo discutimos. Y Narcóticos Anónimos y el proceso de Narcóticos Anónimos evidencia que hay miles de personas en tratamiento dándole la batalla a la cocaína. Entonces, somos un país de tránsito. Hace muchos años que somos un país de tránsito. ¿Sí? Y hace muchos años que tenemos altos niveles de consumo de cocaína y de alcohol y de tabaco. ¿No habla un poco de nosotros como sociedad? ¿No hay una discusión para dar que no es solo, bueno, prohibir esto porque la gente no deja de hacerlo porque esté prohibido? Entonces... pero... ¿Y cómo hacemos justamente para poder dar esa discusión? Pero que mientras tanto el crimen organizado no vaya cooptando y tenga más presencia que el propio Estado. Porque esto que dice Radio sobre los medios pasos, investigación en estos temas hay muchísima. Hay millones de años de investigación. Nosotros tenemos muy buenos investigadores en este país. En América Latina hay buenos investigadores, en el mundo hay investigadores. Ahora, hay que salirse un poquito de la moral para discutir políticamente, ¿no? Porque si nosotros siempre le vamos a poner el peso moral de no deberás consumir ninguna cosa, porque no se puede decir que uno consume cosas, porque está, no podemos aceptar eso públicamente. Lo hacemos, pero no lo aceptamos públicamente. No era como es como la monogamia para mí. No funciona, no está validada, pero públicamente tenemos que decir eso porque ninguna otra cosa que no sea eso tiene buen vista, ¿no? Entonces, como no está bien visto dar la discusión, anda como no está bien vos visto que decir está eso, buscando el candidato. Anda notando que ella va por el lado del poliamor. Bueno. Bien, se entiende perfecto lo que estás planteando. Radio, ¿qué opina de esto? Yo estoy muy optimista porque en realidad lo que me doy cuenta... Primero quiero decir que estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que ustedes dijeron ahora, ¿no? Casi todas estoy de acuerdo. Y que a medida que uno saca el tema del secreto, la gente se permite pensar esto y se empiezan a armar argumentos. Rápidamente podríamos ponernos de acuerdo en que no hay dispositivos suficientes de tratamiento y sobre todo que no tenemos personal calificado para atenderlo, porque tenemos cada calificaciones de personal para atender a los adictos que mejor que no existieran. Mejor que no dijeran que están calificados para atender. Pero además de eso, me parece que es verdad que tenemos déficit en esto. Lo que no está demostrado es que regulando el consumo aumenta. Eso no está demostrado. Entonces, tenemos que estar preparados, no para cuando regulemos, ahora tendríamos que estar preparados. Porque si no, el consumo de cannabis en Uruguay tendría que ser mucho más alto que en la región. Y no es más bajo que en algunos países incluso. Entonces, no es verdad que si uno regula el consumo se va a disparar o va a aumentar o todo eso. Eso es como la primera cosa. Ustedes no sé si me escucharon el ejemplo que yo pongo de la harina. Sí. Si nosotros diseñáramos políticas públicas para la harina... Es facilongo ese argumento. Pero es verdad. Si nosotros diseñáramos políticas públicas para la harina, pensando solamente en los usos problemáticos, o sea, en los pacientes que son celíacos, prohibiríamos la harina. Mientras que hay millones de personas que van a seguir consumiendo y por lo tanto va a haber producción y tráfico ilícito de harina, peleas por el territorio y una escalada de violencia incontenible. Eso es lo que nos está pasando con las sustancias psicoactivas y fue lo que pasó con el alcohol en Estados Unidos en su momento. Ergo, esa cosa que nosotros nos decimos de que como el prohibicionismo no funcionó, no podemos salir a las corrientes, es verdad, pero también es verdad que el día que impusimos el prohibicionismo nadie le pidió que diera ninguna prueba al prohibicionismo. Ha demostrado que fracasa en todos lados y seguimos aferrados a ese paradigma. Pero es tiempo de que pensemos con otra cabeza. ¿A eso qué quiere decir? ¿Que salimos corriendo con el péndulo para el otro lado? No. Nadie propone eso. Lo que tenemos que permitirnos pensar libremente, eso es lo que a mí me parece. La otra cosa,
Alfredo es una excepción. La mayoría de las personas consumimos alguna cosa. O café, o mate, o vino, o cerveza. Altera la psiquis de la misma manera que otras drogas, ¿no? Como el whisky. Vos podés tomar café y no te va a afectar. Yo tomo 2 litros de café y no me pasa lo mismo si tomo 2 litros de whisky. Pero la cafeína es adictiva. Sí, pero el tema no es la adicción, el tema es los efectos de la adicción. La alteración del Entonces, sentido. todos nosotros tomamos alguna sustancia psicoactiva, todos, sin excepción. La cosa es quién pone el límite y dónde es que se puede permitir y quién no se puede permitir. Un día se nos antojó que el límite era, a los Estados Unidos, que el límite era que no se podía tomar más alcohol. Después no lo lograron, la gente siguió tomando alcohol y peor, porque compraban un alcohol que se producía con metanol, o sea que dejaba ciego a las personas y todo eso. Eso es lo que nos pasaba con el cannabis acá en Uruguay. El cannabis que se vendía en Uruguay era el cannabis prensado paraguayo que le echaban hasta nafta para que los perros no lo olieran en la frontera. Y eso es lo que fumaban nuestros muchachos. Pero fumaban, no es que fumaron porque regulamos, ya fumaban. Entonces, la otra cosa que quiero decir, las incautaciones, la represión y todo eso hay que seguir haciendo. Lo preparemos para un mundo nuevo, porque ahora cuando incautamos toneladas de esto y toneladas de lo otro, el mundo del futuro, no vamos a incautar más toneladas de nada, porque el fentanilo para intoxicar al Uruguay puede venir en un lápiz. En el grafo de un lápiz puede venir el fentanilo. Entonces preparémonos para un mundo nuevo. ¿Hoy es el gran desafío? ¿Eh? ¿El fentanilo es hoy el gran desafío? No, porque no es un problema hoy en el Uruguay, solo es un problema, yo te diría, en Estados Unidos, en una parte de Canadá, en una parte de México, porque se dieron determinadas circunstancias que no se están dando en otros lados. ¿Por qué en Europa no es un problema el fentanilo? ¿Por qué? A ver. Entre otras cosas porque tienen heroína abundante y porque la gente acude a la heroína en vez de acudir al fentanilo. Ahora, como los talibanes están persiguiendo las plantaciones de amapola, es muy probable que empiece a escasar la heroína y probablemente empiezan a tener un problema con el fentanilo. Es lo que pasa donde abunda el cannabis. No hay tanto cannabinoide sintético, que son mucho más perjudiciales para la salud. Por eso hay que mirarlo muy de prejuiciado esto, porque hay que tener cuidado. Eso no quiere decir que tiene que abundar la heroína ni que tiene que abundar... No, pero hay que pensar con otra cabeza, me parece, porque... ¿Dónde está la cocina de esto? La cocina, me refiero a donde se hablan sin tapujos las cosas. Están en la Junta, usted dentro del gobierno. ¿Dónde y con quién se sienta hablar de esto de verdad? Más allá que después los discursos a la prensa, o sea otra cosa, lo que se legisle sea otra. Pero ¿quiénes se sientan y dónde hablar de esto? En la Junta Nacional de Drogas conversamos esta cosa. Básicamente yo converso mucho con el presidente de la Junta Nacional de Drogas, con el doctor Ferrés, con quien me siento muy respaldado y muy consustanciado. Además, me parece una persona muy inteligente y muy prudente. Capaz que no es tan conservadora como yo, es más liberal. Yo soy una persona muy conservadora, de actitud y de impronta conservadora siempre. Pero claro, en un gobierno liberal a veces puede ser que desentone un poco, porque el gobierno es básicamente con una impronta liberal. Pero con él yo converso mucho. Ahora, también esta impronta conservadora a mí me da para tratar de ser prudente en las acciones. Yo he tenido un discurso muy disruptivo, pero en los hechos he movido muy pocas piezas. Porque me parece que lo que tenemos que aportar sobre todo es al cambio cultural, para que la gente se permita pensar libremente, que es lo que yo creo que tenemos que tener. Y qué difícil es, ¿no? Sobre todo cuando también somos testigos de todos los daños. Entonces, claro, cuesta mucho salirse de esa cosa paternal de evitar que sufran, evitar que, ¿no? Básicamente, yo estoy trabajando en la posibilidad, ya trabajé y estoy tratando de convencer en la Torre Ejecutiva para que tengamos un proyecto que mejore la regulación del cannabis. Pero no siendo este caso, y algunas cosas más que hemos hecho en el IRCA. ¿Después nos puede contar de eso o todavía sí. Bien. Más allá de las cosas que hemos hecho en IRCA, el trabajo en la Secretaría de Drogas específicamente, todo lo que hemos tratado de hacer es reforzar la red de atención en drogas. Con los escasísimos recursos que tenemos, en los 5 años lo que hemos tratado de hacer es eso. Lo noté muy decepcionado cuando hablaba de la calificación del personal para atender adictos. Pero no el de la red NADRO. Yo digo de muchas instituciones que andan por ahí que se supone que atienden y que la verdad es que muchas veces lo que hacen no es atención. Pero es el vacío del Estado también. Nadie habilita nada y entonces cualquiera atiende, ¿no? La internación compulsiva, ¿qué opina de eso? Depende. Por ejemplo, en este periodo hubo un proyecto que envió al Parlamento y que se aprobó el Ministerio de Desarrollo Social, que era como un refrito de un proyecto que había enviado Mujica en su momento. Más vinculado, creo que para la gente en situación de calle, ¿no? Más vinculado, para la situación, sí. Y a mí me parece un proyecto que ayuda en lo que se propone ayudar.
que es en el momento en que las personas están intoxicadas y Sí, sacarlos de en el la... Eso agudo. me parece que es un proyecto que ayuda. Si nosotros planteamos la internación compulsiva para resolver el problema de la adicción, no. No. Definitivamente no, porque no se resuelve, porque el principal efecto, lo principal que se necesita es motivación. Si no hay motivación, a la fuerza nadie cambia de esto. Entonces, a lo que hay que trabajar es la parte motivacional. Eso es lo que hay que trabajar. Eso lo dicen además los profesionales, no es una cosa... Yo apenas soy un médico, ¿no? Bueno, no diga apenas, es muchísimo. Yo lo que no termino de entender bien al final, despenalizar las drogas. Perdona, eso me ¿Es interesa de mucho. liberal? ¿Es de izquierda? ¿Conservador? ¿Progresista? ¿De qué es? Porque Radio se nombra conservador. Claro, si usted por es eso, conservador, sí. quiero decir que hay gente que Entonces- le quema. O sea, La primera cosa es que yo nunca hablo de legalizar. Porque si yo planteara legalizar, quiere decir que parto de la base de que la prohibición es el estado natural de las cosas. Y no. Cuando en Estados Unidos se dieron cuenta que la ley seca era un desastre, ¿qué hicieron? ¿Legalizaron el alcohol? No. Desandaron el camino de la prohibición. Porque lo natural no es la prohibición. La prohibición es el experimento. Lo que hizo la humanidad hace un siglo fue un experimento y nos salió muy mal. Estamos pagando las consecuencias de ese experimento. Hay gente que todavía lo defiende, contra toda evidencia, ¿no? Eso me parece. La otra cosa es que, yo qué sé, yo porque viste que todo el mundo se define liberal, Sí. socialdemócrata, Bueno, pero usted se definió capitalista, conservador, entonces, Radio. yo lo que pasa es que creo que lo que define a un conservador es la apelación a las tradiciones en general. Y la tradición en drogas no es la prohibición. No es la prohibición. Es una innovación del último siglo. Planteado así tiene toda lógica, obviamente, ¿no? muy interesante. Bueno, Radio, antes de despedirnos, lo invito a una reflexión final que ayude a hacer pensar. Y el tema es a quién le va a hablar, ¿no? No sé si usted le quiere hablar a las autoridades, si le quiere hablar a la sociedad en general, o si le quiere hablar a los narcotraficantes. No sé a quién quiere hablarle. Elija usted su interlocutor. Nunca son finales estas reflexiones. Permitámonos pensar, y permitámonos pensar sobre drogas, que ha sido... Viste, yo antes decía que el uso de sustancias es connatural a la humanidad, y después me di cuenta que estaba equivocado. Es connatural a la vida. Hay animales que se drogan. Las hormigas, los elefantes, los monos. Los elefantes eligen la fruta fermentada para tomar alcohol. Las hormigas pinchan el abdomen de un coleóptero para beber una sustancia y quedan embriagadas después. O sea, el uso de sustancias psicoactivas es connatural a la vida. Permitámonos pensar entonces, y está relacionado con la gestión del placer. Y el placer parece que es mal visto. Vaya a saber qué resorte toca en la corteza cerebral, o vaya a saber en qué oscuro lugar del sistema límbico, que hace que nosotros nos pongamos enseguida a pensar en términos morales. Y la gente se tiene que permitir disfrutar del placer, siempre y cuando sea a costa propia, ¿no? Que eso es otra cosa que me parece importante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por Oh, habernos ustedes, muy acompañado. amables siempre. No sé si alguien quiere agregar una pregunta al último momento. ¿No nos estaría dando el tiempo? No, no, ahora no. Entonces lo conversamos a la vuelta. Radio, muchísimas gracias de verdad Ustedes por su siempre tiempo. son tan amables conmigo que No, por estoy favor. muy agradecido. Muchas gracias. Les cuento